Alguien podría pensar que es parte de la selva amazónica, pero no lo es. No es necesario viajar miles de kilómetros para entrar en este tesoro natural. Hoy la pantalla se tiñe de verde. Bienvenidos a la provincia de Tucumán. La ruta provincial número 307 posee un atractivo trazado que por la fisonomía del terreno tucumano pasa sin escalas desde la llanura a la selva, de la selva a la montaña, de lianas a cardones, y de la humedad de la vegetación exuberante a la aridez del valle precordillerano. Comienza en Acheral, en el cruce con la ruta nacional número 38, entre Monteros y Famaillá, y concluye algunos kilómetros después de Amaicha del Valle. Según la época del año, será común encontrarse en la ruta con camiones, tractores o carros que circulan a muy baja velocidad. Llevan la caña de azúcar a los ingenios, donde será procesada. Es muy importante tener precaución. A medida que se transita por esta ruta, se puede tener la impresión de que uno se adentra en la selva. En realidad se asciende y esa diferencia de altura refleja una de las principales características de la selva tucumano-oranense, los pisos de vegetación. La selva de las Yungas es una región de bosques subtropicales húmedos. En Argentina recorre el norte del país desde Salta hasta Catamarca, pasando por Jujuy y Tucumán, ocupando más de 5 millones de hectáreas. Para los visitantes, quizás lo más llamativo después del verde de las hojas es la gran cantidad de aves que se escuchan cantar. Se suma a ello el ruido del agua atravesando las rocas del río La Angostura, el cual corre a un lado de la calzada. Es común encontrarse con una bruma semejante a la neblina. El clima húmedo y la forma de los cerros circundantes encajonan las nubes que parecen estar al alcance de la mano. No cabe duda que este ecosistema es hogar de una fauna rica y diversa. Existe la creencia que el nombre Yunga tiene su origen en el idioma quechua, en donde el vocablo Yunca significa valle cálido. Además de ello, y según la Real Academia Española, esta palabra refiere también a las personas que allí habitan y a la lengua que hablaban los nativos originarios. En la época estival y durante la temporada de lluvias, es común ver pequeñas cascadas que se esconden entre la vegetación. Cursos de agua cristalina atraviesan la selva con dirección al río caudaloso.
Luego de una subida de herradura, con una pendiente pronunciada, se llega al monumento al indio. Esta escultura se llama el chasqui, que significa mensajero en idioma quechua. Tiene una altura de 6 metros. La ruta serpentea entre la exuberante vegetación. A nuestros pies el río juega a rodar entre las piedras, algunas veces desapareciendo de nuestra vista. Luego de una curva cerrada y en plena subida, aparece un pequeño santuario elevado. Es la Virgen de las Flores. Recorrer esta ruta brinda muchas sensaciones, desde la paz de la naturaleza hasta la adrenalina de sus curvas y contracurvas. A medida que sumamos kilómetros, vemos cómo la vegetación deja de ser selvática para convertirse en prados elevados y faldeos de montañas. Una subida, una curva, y la vista se deslumbra con las azules aguas del embalse en la angostura. Hemos llegado a la rotonda de El Mollar. El paisaje cambió tan rápido que sentimos que estamos en un lugar muy diferente, como si cientos de kilómetros nos separaran del verde descripto, pero no es así. Sin embargo, cada paisaje tiene su atractivo, y la aridez que comienza a mezclarse con la vegetación del valle genera una paleta de colores dignos de apreciar. Hemos llegado a la turística Tafí del Valle. Ralentí es un club de motoviajeros que recorren las rutas del país, recolectando historias y recuerdos. Si te gustan nuestros videos, no olvides darles like. Suscríbete y acompáñanos en esta aventura. Hasta la próxima.